a la doctora Norma Angélica Matías Juan por el tema de la vacuna como estrategia de prevención. Le entregamos este reconocimiento de parte del Comité de Medicalismo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito. Sí, vamos a hablar de vacunas ahora contra COVID. Tratemos de resolver las dudas que luego vienen con la vacuna, porque la vacunación. Desde esta plática vamos a hablar un poco de mitos y realidades, de qué pasa con la vacuna COVID. Siguen habiendo muchas dudas después de prácticamente 3 años que tenemos, pero ya tenemos experiencia con estas vacunas, ¿no? La siguiente, por favor, son mis conflictos de interés, igual de manera no tengo conflictos de interés. La siguiente. Bueno, solamente para recordar estos momentos que vivimos como en 2019, pues nos sorprende una pandemia importante que empieza a dar problemas desde diciembre de ese año y fue hasta el 30 de enero del 2020 declara la Organización Mundial de la Salud una pandemia que realmente todos recordamos que nos impactó desde todos los puntos, emocional, en nuestra hora de trabajo, económica, muchos impactos económicos. Y bueno, como después de todo lo que se implementó, el 5 de mayo del 2023 se declara el final de la pandemia, la siguiente. Entonces, algo muy importante que tenemos que recordar, la siguiente, es que una de las estrategias que se implementó pues fue la vacunación, y gracias a la vacunación hoy se salvaron muchas vidas. Vamos a hacer un poquito este escenario clínico, porque ya se está olvidando, y aunque si bien es cierto que el virus con el paso del tiempo ha perdido virulencia, hoy no tenemos el COVID que vivimos, también es cierto que el virus sigue siendo altamente contagioso y que vemos alguna población de riesgo que podemos enfermar y que podemos morir por SARS-CoV-2. La siguiente, entonces vamos un poquito a recordar que era lo que nos presentaba una neumonía típica, así lo conocimos, pero poco tiempo después nos dimos cuenta que no era una neumonía, no era un problema estrictamente pulmonar, sino era una enfermedad. El COVID es una enfermedad que afecta órganos y sistemas, no nada más una neumonía. Afecta prácticamente todo nuestro sistema digestivo, respiratorio y neurológico, y también el cardiovascular. El periodo agudo levanta una neumonía, la causa de muerte era adversa, y de ello también muchas personas murieron por infecciones asociadas y no estrictamente COVID. Y poco tiempo después nos dimos cuenta también que aquellas personas que tenían COVID, incluso aquellos que fueron asintomáticos, tiempo después tenían problemas neurológicos, problemas del gusto que seguían. Muchas personas tuvieron esos problemas crónicos de control de esfínteres que había tenido COVID. Entonces vemos que empezamos a hablar del long COVID, o del COVID largo, o del síndrome post-COVID, que es un síndrome que se describe con cierta frecuencia. Aquel paciente que tuvo COVID tiene impacto en la salud por diversas razones. Y uno de lo que hoy se habla mucho es del neurocovid. El neurocovid puede tener escenarios desde que nada más como que no te concentras sexual, que se te están olvidando las cosas, hasta impactos en el deterioro progresivo neurológico. Y esto lo tenemos que comentar porque pues COVID no es que ya se fue, ya existe, ya tenemos problemas, no, seguimos teniendo problemas COVID.
siguiente. En el caso de pediatría, bueno, y en el adulto también sucede que hay fenómenos que es post-COVID, que se llaman, que es una respuesta inflamatoria severa, que es generado por la respuesta del individuo al virus, pero es la respuesta del individuo la que puede incluso comprometer la vida del paciente. Se le llama PIMS en pediatría o MISC en adultos. Ambas condiciones pueden generar la muerte. Y bueno, es nada más el esquema para que veamos que afecta a todos los órganos del sistema. La siguiente. Igual, el escenario va desde asintomático. Muchos de nosotros ya podemos, a lo mejor tenemos COVID y ni cuenta nos vimos. A lo mejor por aquí anda alguien en COVID porque ahorita hay casos, muchos casos de COVID. Y pues ni en cuenta, ¿no? Y de repente por ahí hay alguien que le da neumonía y hace como 3 semanas tuvieron una reunión el equipo de epidemiología, se reunieron en el Estado de México, muchos epidemiólogos. Regresan a sus unidades y empiezan con cuadros de fiebre y respiratorio. Resulta que se contagiaron de COVID epidemiólogos en una reunión. Entonces seguimos teniendo problemas. Y bueno, entonces de asintomático, y hoy está muy bien esclarecido cómo evoluciona el COVID hasta llegar a un episodio crítico y de muerte. La siguiente. Entonces, muchos de nosotros no vamos a tener problemas con COVID, pero algunas poblaciones van a tener riesgo alto de tener COVID y COVID severo y de morir por COVID todavía. ¿Quiénes son? Bueno, el factor de riesgo más importante es la edad, mayores de 50 años. Aunque, claro, eso va de la mano con lo que comes, lo que bebes, si estás vacunado. Recordemos que un problema con COVID fue que nuestro sistema de defensa reaccionó de una manera descontrolada. La inflamación se enloquecía, la inflamación es lo que nos llevaba a las situaciones graves. Entonces, cualquiera de nosotros pudiera tenerlo en algún momento determinado. Pero la población de mayor riesgo es la de mayor de 65 años. Regreso al punto en que parte de, no nada más ocurre con COVID, porque las personas de más de 65 años tienen mayor riesgo de complicaciones por influenza, complicaciones por COVID, complicaciones por BCR, complicaciones por neumococo. Justo porque el sistema de defensa pues ya no tiene muy buena acción, ¿no? Pero no solo eso, sino que además nuestra calidad de vida también nos lleva, ¿no? La inmunosenescencia va de la mano con cómo estamos, cómo hemos formado nuestra vida. Los carbohidratos, por ejemplo, son proinflamatorios, ¿no? Si comemos muchos carbohidratos estamos en inflamación y eso afecta nuestra respuesta inmunológica a ciertas cosas. El otro grupo muy importante que tiene mayor riesgo son aquellos pacientes inmunocomprometidos. Y aquí entran todos los pacientes que tienen cáncer, los pacientes que tienen enfermedades hepáticas crónicas, alguna otra inmunodeficiencia. Y otro grupo aparte pues son los pacientes que tienen algún problema cardiovascular crónico. La obesidad, el embarazo es un factor de riesgo y luego se quieren vacunar las embarazadas y es un factor de riesgo para que a la mamá le vaya mal, para que la mamá se complique. Entonces, y los pacientes que tienen condiciones neurológicas también tienen riesgo de tener COVID severo. La semana pasada tuvimos hospitalizado un niño que tenía como base un sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing es un tumor del hueso muy avanzado, entonces la quimioterapia que recibía este niño era muy intensa. El niño ingresa porque había tenido 4 días de evolución con diarrea importantísima, fiebre muy elevada, y pues a nadie se le ocurrió que pudiera ser COVID, entonces no le dieron tratamiento cuando ya tenemos tratamiento, ¿no? No le dieron tratamiento. Entonces el niño progresa, empieza con síntomas respiratorios altos y finalmente lo llevan porque ya no quiere comer, se deshidrató, estaba decaído y fue cuando lo vuelven a llevar a urgencias y por fin alguien lo ingresaron, llega conmigo a mi sala y vemos todo esto con
los estudiantes, ¿no? Primero, no se vacunó. Siendo paciente de riesgo, no lo vacunaron. Segundo, siendo paciente de riesgo y en esta época que tenemos COVID, tampoco a nadie se le ocurrió puede ser COVID y hay tratamiento. Entonces el niño evoluciona y afortunadamente le fue bien, pero si le fue bien fue primero, bueno, ya lo hidratamos, le pusieron piperacilina tazobactam, que es una bombota, es un antibiótico de muy amplio espectro. Entonces error tras error tras error tras error, ¿no? Afortunadamente el niño llega, lo rehidratamos y el niño finalmente le fue muy bien. Pero qué necesidad, teniendo vacuna y teniendo tratamientos tempranos, porque los tratamientos tienen que indicarse en los primeros 5 días del inicio del cuadro, ¿no? El niño, como nadie se nos ocurrió, termina en un hospital, en una sala de cuidados críticos, porque el niño estaba críticamente enfermo, y porque, pues afortunadamente, el niño respondió al final bien, solito, ¿no? Pero eso no debe pasar porque en el camino pues pueden ocurrir muchas cosas y el riesgo de este niño es que se hubiera podido morir. Entonces regresamos para que se den cuenta cómo no está tan lejano, ¿no? Tenemos COVID a la vuelta de la esquina. La siguiente. La siguiente, esto es aquí nada más. Esta es una gráfica que va desde COVID asintomático a COVID severo. Y en la parte de arriba quiero que vean cómo, estas es una gráfica que se hace después de un análisis muy interesante que no es nuevo, que se publicó desde 2021. Y cómo desde entonces supimos que COVID tiene ciertos grupos de riesgo. Lo que está en rojo es a los que les va peor. Y aquí están localizados justo las personas que tienen problemas cardiovasculares y pulmonares crónicos. Estas personas se podían morir en un alto porcentaje por COVID y se pueden morir también ahora por COVID, esas personas. Pero en el trans tenemos obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y EPO, que está aquí solo, y aquí está el de mayor riesgo son las personas que tienen problemas al mismo tiempo, tanto pulmonar como cardiovascular. La siguiente. ¿Qué pasa en el mundo? Fíjense que ahora que me gusta buscar las estadísticas de México, ya no tenemos. La estadística se dejó de seguir desde el año pasado, septiembre del 2023. Y como, ¿por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud dijo que pues ya no es una pandemia, ¿no? Ya. Entonces, pero afortunadamente hay quienes siguen teniendo la estadística de qué es lo que está pasando con COVID. Y aquí vemos el corte a marzo del 2025, esto es de la OMS. Aquí está desde 2021 a 2025, cómo se ha comportado COVID. Vemos evidentemente las olas más grandes pues fueron entre 21 y 22, ¿no? Y cómo ha disminuido. Pero aquí, vean, esta partecita que está aquí, es esta. ¿Cómo sigue habiendo COVID? Se sigue registrando COVID. Y de acuerdo a los análisis, la siguiente que se tiene, pues siguen habiendo hospitalizaciones por COVID. La siguiente, ¿qué pasa? Y esta solamente es para que tengan más o menos la noción de la filogenia del COVID. Aquí viene la cepa original, la cepa Wuhan, y cómo pues todos sus hijitos y todo lo que tuvo después COVID, cómo ha sido muy diverso. Esta última, la cepa Omicron, que es la que circula actualmente, pues ya tiene muchos hijitos, esa Omicron. Y justo las vacunas actuales y las cepas que actualmente nos están generando daño son todas derivadas de Omicron. La siguiente. En Estados Unidos pues sí se sigue, ¿no? Todavía se sigue la epidemiología de cómo se comporta el SARS-CoV-2. Y aquí vemos cómo las cepas que recientemente se han identificado, todas aparentemente tienen un cruce antigénico aún con la JN1, que es la cepa que viene contenida en la vacuna. La siguiente. Aquí vemos, esto es
a comportamiento, muertes acumuladas, más de 7 millones acumuladas desde cuando empezamos a tener COVID. La siguiente. Y esta es como la gráfica que tenía de los CDC en Estados Unidos, pero esta es la de la OMS. Y esta fue hasta 2024. Todo lo que está en rosa es JN1. Por eso es que la cepa que viene en la vacuna de este año es JN1. La siguiente. Tras estos análisis que sigue haciendo la Organización Mundial de la Salud, pues vemos que la OMS sigue recomendando la vacunación. Aquí, por ejemplo, podemos ver por años. En verde es el 2021, cuando más casos habían. En azul, este es 2025, el azul, y aquí se choca con la línea, pero siguen habiendo muchos casos. Lo único que quiero que veamos en esta gráfica es que siguen habiendo casos y siguen habiendo muertes por COVID. La siguiente. Y aquí es por grupos de edad. Aquí, por ejemplo, podemos tener por año y por grupos de edad. En rojo están mayores de 65 años. Y aquí vemos cómo pues sigue siendo el grupo más de mayor riesgo, mayores de 65 años. La siguiente. De ahí entonces que esta fue una determinación del año pasado para ya el lanzamiento de la vacuna que iba a ser 24-25, y como la Organización Mundial de la Salud, con toda la información que se tiene, sigue recomendando la vacuna contra SARS-CoV-2, ¿no? La siguiente. Con linaje JN1. Solamente recordando un poquito de todas estas vacunas que salieron y cómo están, pues, se quedaron bien posicionadas las vacunas fabricadas de RNA mensajero. Estas vacunas, que son vacunas en donde del gen que produce la proteína S del SARS-CoV-2, la fabrico, hago de ese gen, fabrico una estructura que se llama RNA mensajero. Ese RNA mensajero se va a insertar, cuando me lo apliquen a mí, le va a enseñar a mis células a producir más ese RNA mensajero, que después me va a dar producción de anticuerpos. La siguiente. Pero hasta la actualidad pues han habido muchos mitos, ¿no? Acerca de la vacunación. ¿Qué dicen de la vacunación de SARS-CoV-2? Decían, no, es que me van a cambiar mi material genético, ¿no? Eso están diciendo, porque es material genético, es RNA mensajero. O también que dicen, no, es que puede inducir el aborto. Por ahí escuché que alguien dijo, no, es que provoca esterilidad, y como pues es una vacuna que se está implementando en todo el mundo, pues es para que ya la gente no tenga hijos, ¿no? ¿Qué más dicen de la vacuna de COVID? ¿Cómo? ¿Que genera qué? Imanes, sí, que genera imanes. También, ¿qué otra cosa se dice de la vacuna de SARS-CoV-2? Su asociación con miocarditis, ¿no? Que bueno, en eso vamos a tocar un punto importante. Entonces, todo eso se dice de la vacunación. ¿Qué pasa entonces? Primero, pues nada de eso es cierto. La vacuna de SARS-CoV-2, pues no me cambia mi información genética, porque si nosotros estudiamos un poquito, que es un RNA mensajero, ni siquiera entra al núcleo, ¿no? Llega, y entonces ese RNA mensajero le va a enseñar a mi célula a producir ese RNA mensajero. Pero con el tiempo, ese RNA mensajero extraño, mis mismas células lo van a eliminar, lo van a depurar, pero ya le enseñó a mi célula a producir proteína de superficie de SARS-CoV-2. Y tras eso, pues entonces ya mi organismo va a reaccionar y va a producir anticuerpos. Previene. Otra cosa que se dice de la vacuna es eso, que ya no nos protege porque ha cambiado tanto el virus que pues ya no nos protege. Efectivamente, las vacunas, si no cambian, como las que pues se siguen poniendo de repente, ¿no? Si no cambian, va a ir perdiendo eficacia. Eso sí es cierto. Pero estas vacunas de RNA mensajero, que tienen esa particularidad que pueden modificarse rápidamente, estas vacunas pues son con la cepa nueva, y eso quiere decir que sí me van a proteger. La siguiente.
La siguiente. Otros mitos y realidades de la vacuna de SARS-CoV-2. Es que produce miocarditis. Efectivamente, un bajo porcentaje de, sobre todo de adolescentes que reciben la vacuna pueden presentar un cuadro de miocarditis mismo que tiene un buen pronóstico. Y la miocarditis pues va a revertir sin ningún problema, ¿no? Cosa contraria a que el COVID sí genera daño cardíaco. El COVID sí genera un problema miocárdico que puede durar por años. Entonces es mucho mejor vacunar que no hacerlo. Hay muchos estudios de seguridad que se han evaluado en embarazadas y de hecho está indicada, está súper indicada en embarazo, porque si una embarazada se enferma por COVID tiene riesgo de morir por el COVID. La siguiente. Entonces, dentro de las recomendaciones actuales para la vacunación, existe ya, se puede poner a partir de los 6 meses de edad. Si bien el adolescente tiene bajo riesgo, de ahí que, aunque no lo pongo aquí, la Organización Mundial de la Salud ha hecho algunas como cartas para priorizar. Esta es la situación en que no se tenga la vacuna. Si se tiene la vacuna hay que ponerla a todos, pero si no se tiene suficiente vacuna se tiene que priorizar. Y los grupos prioritarios son los que ya comentamos, ¿no? Personas con enfermedades de base, mayores de 65 años o inmunocomprometidos principalmente. De otra manera, pues, y el resto de las personas tenemos menos riesgo. No quiere decir que no lo tengamos, pero tenemos menos riesgo. A pesar de ello, bueno, la vacuna se puede poner a partir de los 6 meses de edad. Estas son las recomendaciones. Hay algunos niños que ya se vacunaron desde el año pasado en privado en México. En sector público me parece que no, ¿verdad? No se vacunaron. Pero los lactantitos ya se vacunaron desde el año pasado. Entonces la recomendación pues es completar, básicamente consiste en completar esquemas. Entre 4 y 6 años, también la idea es completar esquemas. En México sí están vacunados arriba de 4 años. Y bueno, en privado el año pasado ya empezamos a vacunar a todos los grupos de edad. Y en inmunocomprometidos, muy importante que no se nos olvide que es un grupo de suma importancia para proteger contra SARS-CoV-2. La siguiente. Estas son las dosis que son diferentes. Las únicas vacunas aprobadas en México por la COFEPRIS son la de Moderna y la de Pfizer. Las dosis cambian, no es lo mismo, las presentaciones también son diferentes. Por ejemplo, la de Pfizer para niños menores de 4 años es de 0.3 mililitros con 3 microgramos. Todas las de Pfizer tienen 0.3 mililitros. Para menos de 4 años, 3 microgramos, de 5 a 11, 10 microgramos y más de 12 años son 30 microgramos, que es la dosis estándar. Y en el caso de Moderna, para niños menores de 12 años son 0.25 mililitros con 25 microgramos y 0.5 mililitros con 50 microgramos. La siguiente. Entonces, aquí nada más es lo que ya había comentado, ¿no? Evidentemente las nuevas vacunas, un punto importante es que las nuevas vacunas no tienen estudios de eficacia como lo tuvo los primeros estudios de vacunas. ¿Por qué? Pues porque la carga de enfermedad se cayó, ¿no? Sin embargo, sí hay estudios científicos que demuestran este repunte de anticuerpos y cómo la cantidad de anticuerpos que producen estas vacunas son protectoras. Estos estudios también se han hecho en personas de la tercera edad, en personas que viven en condiciones de riesgo, con eficacias tan altas como hasta del 80%. Entonces, estas vacunas son altamente eficaces en estas nuevas temporadas. La siguiente. Bueno, aquí repito lo que ya comenté, las personas inmunocomprometidas que son sujetas a vacunación son personas que tienen enfermedades hemato-oncológicas, aquellas personas que tienen o han recibido algún trasplante de órgano sólido, receptor
de trasplantes de células hematopoyéticas, inmunodeficiencias adquiridas o primarias, y eso es bien importante porque a veces mandamos a los pacientes a vacunarse que tienen alguna inmunodeficiencia y no los quieren vacunar. Entonces son los que se deben de vacunar. Aquellos pacientes que están en tratamientos con esteroides, si bien son pacientes que van a responder menos a la vacuna, van a ser. La siguiente, por favor. Igual es lo mismo, pacientes de riesgo. La siguiente. Y bueno, aquí nada más les pongo estas que son las vacunas que han sido aprobadas por COFEPRIS, solamente son estas dos. Todas las demás no tienen aún documento de aprobación, tienen la aprobación de emergencia, que es diferente. Esta aprobación ya es sobre la evidencia científica de que son eficaces y seguras. La siguiente. Y ya por último nada más, algunos temas que nos tenemos que llevar recordando es que el SARS-CoV-2 llegó para quedarse, no se va a ir. Probablemente con el tiempo vamos a tener menos problema con SARS-CoV-2, pero llegó para quedarse. Las mutaciones seguirán ocurriendo, generan cambios en la dinámica de transmisión y efecto clínico. No sabemos si en una de esas vaya a mutar y en lugar de ir perdiendo su virulencia, adquiera nuevamente virulencia. No lo sabemos. La única manera de prevenir o de reducir esa posibilidad de nuevas mutaciones es vacunándonos, porque al reducirse la circulación del virus va a mutar menos. Hay factores de riesgo que comprometen la salud y la vida en diversos individuos cuando se enferman por COVID, y debemos de continuar con las medidas de prevención que se nos olvidan, ¿no? El ejemplo que les comento de los epidemiólogos que salieron con COVID todos. Las vacunas continúan siendo un elemento primordial para reducir complicaciones y muertes por COVID, que no se nos olvide. La siguiente. Y pues con eso termino. Muchas gracias, doctora Norma Angélica Matías, por esta importante ponencia, y de parte del Comité de Medical Expo le entrego un reconocimiento.